Doctor, pues realmente lo que estuvimos comentando en la mesa y el sentir de nosotras que realmente fue muy fuerte. Lo último que nos comentó acerca de cómo estamos viviendo como familia y como sociedad, cómo se ha perdido todos esos valores cristianos, el que tomamos el divorcio como algo muy normal, el concubinato igual pues es normal. Total, dejen que se conozcan, total, si no compaginaron, pues se separan, ¿no? Y también los sacramentos en los niños se están dejando. Es muy triste. Gracias, doctor. Así es. Realmente estamos viviendo algo que, pues, es como la ausencia total de Dios, ¿no? Estamos fabricando en nosotros nuestro propio infierno. ¿De acuerdo? O sea, lo que estamos diciendo suena raro, pero yo creo que podemos medio entenderlo. Estamos tratando de vivir el cielo en la tierra. O sea, es como se manifestó esta reunión, ¿no? ¿Quieres vivir el cielo en la tierra? Bueno, y entonces si la respuesta a esto la hemos ido más o menos entreviendo un poco, que vivir el cielo en la tierra no es más que vivir unido con Dios. Cuando estamos desunidos con Dios, ¿qué estamos viviendo? Estamos fabricando nosotros nuestro propio infierno. A veces tenemos una idea equivocada de cielo y de infierno. Pensamos que son lugares. Y ya dijimos, son estados del alma. Hace un rato en la mañana hablábamos con algunas personas sobre lo que podríamos más o menos semejar lo que sería el infierno o semejar lo que sería el cielo. Todos los bienes que nosotros tenemos en mente, lo que disfrutamos, todos los bienes parten de Dios. O sea, todo el bien, tanto del alma como del cuerpo, parten de Dios. Por lo tanto, vivir en Dios pues es disfrutar de todos los bienes, pero no nada más de los materiales, sino de los espirituales sobre todo, que es lo que nos ha estado repitiendo Jesús. Compartir con Él sus obras, su voluntad, sus atributos, todo. Nos resulta, cuando menos a mí, me resulta muy fuerte para mí el oír, el escuchar que me dice que puedo participar con Él en sus obras, que puedo ser partícipe de su obra creadora, que puedo poner junto con Él yo mis atributos, mis cosas no mías de mí, sino lo divino que Él me ha dado, pero ahora vivido desde mí. Y entonces digo, esto realmente es algo, no sé, impactante, que puedo participar junto con Él en sus obras de la redención. No quiere decir que yo sea redentor, por favor, sino lo que quiere decir es que yo participo por medio de su voluntad en sus obras. Y si Él sufrió, si Él vino a redimir al mundo, y esos actos me los está dando como propiedad mía, entonces yo entiendo lo que puede ser ese participar con Él. Entiendo, y ustedes lo habrán leído en las horas de la pasión, ¿qué dice Jesús? Todo aquel que haga estas horas con mis mismas intenciones, ¿qué le va a dar? A todo aquel que haga estas horas con mis mismas intenciones, le daré un alma por cada palabra. Y uno dice, un alma, ¿y yo para qué quiero un alma? Es corredención con Él, porque Él quiere almas, quiere que le llevemos almas. Bueno, pues entonces entiendo
O sea, creo que esto es cierto. Quiero vivirlo porque Él lo dice, pero no lo alcanzo a percibir. Bueno, pero eso es el cielo. Ahora, ¿qué será el infierno? ¿Algún lugar, una caverna por ahí, en algún lugar del infinito que diga qué es el infierno? No. ¿Qué será el infierno? La ausencia de los bienes de Dios. Probablemente sea muy difícil entender lo que es la ausencia de los bienes espirituales. Quizá lo más fácil de poder entender en ese sentido sería el amor. El bien de Dios es el amor. ¿Qué será vivir sin el bien del amor? Vivimos en el odio, ¿sí? O sea, vivir teniendo odio, no amor. Fuera de eso, en Dios está la paz. Esa paz que nos damos en misa, esa paz que queremos encontrar, que la paz en realidad no es otra cosa más que tener a Jesús en nosotros. Él es la paz, que es un bien. Si vivimos alejados de Dios, perdemos ese bien que vamos a tener. Por eso, si no tenemos la paz, bueno, más o menos, y síganle buscando nombres. Eso es en cuanto a bienes espirituales. Podríamos buscar otros, pero bueno. Pero los bienes materiales, vamos a ver lo que sería el infierno desde el punto de vista material. Ustedes tienen hambre, pero en la comida es un bien que Dios nos ha dado, no hay alimento. Ustedes tienen sed, pero el agua es un bien que Dios nos ha dado, no hay agua. Ustedes tienen frío, pero el calor es un bien que Dios nos ha dado, no hay con qué quitarse el frío. O sea, y podríamos seguir. Por lo tanto, el vivir el infierno no es un lugar, sino es un estado. Y como decíamos hace rato, si lo que se trata es de vivir el cielo en este mundo, aquí, quiere decir que el cielo no es un lugar. Cada uno tiene su propio cielo en su interior, pero también cada uno está fabricando su propio infierno en su interior. Entonces, bueno, vivir el cielo o el infierno. Bueno, aquí estamos. Muchas personas ya han entendido, dicen, no hay infierno allá, el infierno es aquí. Sí, claro, estamos fabricando nuestro propio infierno. Y las personas que se han acercado a Dios, que han ido cada vez más hacia Él, están fabricando su propio cielo. No es más que la antesala del cielo o del infierno. ¿De acuerdo? O sea, bueno. Para reafirmar un poco lo que hemos hablado de la voluntad, que es el motor, que es el almacén, unas pocas líneas del libro de cielo para que quede más claro. Del volumen 32 del 17 de septiembre de 1933 dice lo siguiente. Dice, hija mía, la vida humana está compuesta de alma y cuerpo, de miembros distintos el uno del otro. Pero, ¿quién es el movimiento primario de esta vida? La voluntad. Así que sin ella no podría hacer las bellas obras, ni adquirir ciencia, ni ser capaz de enseñarla. Por eso todo lo bello de la vida desaparecería de la criatura. Y si belleza, dote, valor, ingenio posee, se debe atribuir al movimiento de orden que tiene la voluntad sobre la vida humana. Ahora,
Si este movimiento de orden lo toma mi divina voluntad sobre la criatura, se forma dentro de ella la vida divina. Así que con tal de que la criatura se someta a recibir el movimiento de orden de mi voluntad, dentro y fuera de sí, como movimiento primario de todos sus actos, ya viene formada mi vida divina y toma su puesto regio en el fondo del alma. El movimiento dice vida, y si el movimiento tiene principio de una voluntad humana, se puede llamar vida humana. Si en cambio el principio de este movimiento es mi voluntad, se puede llamar vida divina. Y así como la vida humana tiene su vida, sus miembros distintos, sus cualidades, así nuestro Ser Supremo tiene sus cualidades purísimas, no materiales, porque en nosotros no existe materia que forme nuestra vida. Unidas juntas, santidad, potencia, amor, luz, bondad, sabiduría, omnividencia de todo, inmensidad, etc., forman nuestra vida divina. Pero ¿quién constituye el movimiento? ¿Quién regula? ¿Quién desarrolla con un movimiento incesante y eterno todas nuestras cualidades divinas? Nuestra voluntad. Ella es el motor, la dirigente que da a cada una de nuestras cualidades la vida obrante. Así que si no fuera por nuestra voluntad, nuestra potencia estaría sin ejercicio, nuestro amor sin amar, y así de todo lo demás. Se mira entonces cómo el todo está en la voluntad. Y por eso, con darla a la criatura, damos todo. Y como son nuestras pequeñas imágenes creadas por nosotros, nuestros alientos, las pequeñas llamitas de amor esparcidas por nosotros, he aquí el por qué le dimos una voluntad libre, unida a la nuestra, para formar nuestros facsímiles queridos por nosotros. No hay cosa que más nos glorifique, que más nos ame, que nos vuelva contentos, que encontrar nuestra vida, nuestra imagen, nuestra voluntad en nuestra obra creada por nosotros. Por eso el todo lo confiamos a la potencia de nuestro fiat para obtener el intento. Bueno, no es más que corroborar lo que hemos estado hablando. Creo que no hay más que una sola cosa nueva aquí. Una sola cosa que no hemos hablado. ¿De qué se trata? A ver, un premio al que lo haya oído. A ver, no nos hagamos como que chiflamos en la loma. Es cómo iniciarnos, cómo aprender a introducirnos en esta obra tan hermosa. Pero fluye dudas de cómo realizar. No sé Bueno, pero eso está dentro de lo que hemos ido poco a poco viendo. No, la última frase, por favor, veamos, oigamos otra vez. Dice, no hay cosa que más nos glorifique, que más nos ame, que nos vuelva contentos, ¿sí? Que nos vuelva contentos, que encontrar nuestra vida, nuestra imagen, nuestra voluntad en nuestra obra creada por nosotros.
No hay cosa que más lo glorifique. O sea, lo está diciendo Jesús. Bueno, podemos creerle o no, pero queremos realmente glorificarlo. Aquí está. Queremos volverlo contento, cosa curiosa. Dios no necesita, no, sí necesita. Para estar contento, para estar satisfecho, para estar total y absolutamente en encontrar en Él la obra de su realización, la realización de su obra, se quiere encontrar a Él en nosotros. De nosotros depende si lo queremos o no le queremos dar esto. Entonces son cosas que necesitamos como ir entendiendo. ¿Queremos realmente amar a Dios? Con esto. ¿Queremos glorificarlo? Con esto. Si no le damos esto, le estamos dando lo nuestro, le estamos dando nuestra gloria, nuestro amor. Sí, pero no es lo que Él desea. La lectura 16:8, o sea, el libro 16, la lectura 8, que es del 24 de julio de 1923. Dice, mi voluntad contiene todo mi ser. Mi voluntad contiene todo mi ser. Y quien en sí la posee, me posee a mí más que si tuviera mi continua presencia. Antes de esto, en alguna lectura le dice que cuando nos creó, Él hubiera querido poner en nosotros todo su ser, pero no tenemos capacidad de poderlo albergar porque Dios es infinito y por lo tanto en un ser finito no nos cabe. Dice, por eso le dimos nuestra vida y nuestra voluntad para que por medio de nuestra voluntad hiciera crecer nuestra vida hasta donde Él quisiera. No nos pone un límite. Somos el único ser en toda la creación al cual no le puso límites. Todo lo creado tiene un límite, todo lo creado tiene un momento en el cual ya no puede acceder más allá. O sea, lo que es y punto. Pero nosotros, que para poder tener esa imagen y esa semejanza con Él, nos da la libertad de hacer crecer su vida en nosotros hasta donde nosotros queramos. O sea, podemos quedarnos como bebés, podemos ser niños, podemos ser adolescentes, podemos ser adultos. A veces esto no se entiende muy bien, pero pongamos a la familia de un rey. En ese reino, o sea, todos los hijos del rey y de la reina son príncipes. Ahora, un príncipe que acaba de nacer, o sea, es un ser humano, pero ya es príncipe, aunque no sirve para nada. O sea, en el sentido de que no es útil a nadie, útil, pero la calidad de príncipe nadie se la quita. Tiene hijos mayores que han crecido, que han estudiado, que ahora trabajan, ponen en función todo lo que ellos son por el bien del reino. Bueno, también son príncipes, ¿sí? Pero no es lo mismo el bebé, el niño de 4 o 5 años que vuelve feliz al rey con sus niñerías, que el príncipe que tiene 30, 35 y que pone su conocimiento y todo a servicio del reino. Todos son príncipes, pero el crecimiento de esa vida es distinto. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos es el principado. Ahora tenemos que crecer. Y si ustedes recuerdan una frase muy curiosa del Evangelio, Jesús crecía. ¿Se acuerdan? ¿Crecía en qué? ¿Y eso qué quiere decir? ¿El Verbo eterno crecía?
el Verbo eterno crecía? ¿No? Entonces, ¿qué crecía? Lo humano. Ojo con eso. Porque tenemos en ese Jesús, ¿cómo lo definimos? Hombre verdadero, Dios verdadero, en una sola persona, la persona del Verbo eterno. ¿De acuerdo? Pero ese Verbo eterno tiene una parte humana y la parte humana tiene que crecer. A la parte humana le fue conferida la parte divina, o sea, ya habíamos hablado del Espíritu Santo, desahogando en él todo lo que él tiene, que es vida divina. Pero si Jesús es verdadero hombre, por fuerza es libre. Jesús tiene que ser libre, si no, no sería verdadero hombre. Y si ¿es libre ¿para qué? Para escoger. La vida divina que se le está ofreciendo por ser la humanidad del Verbo, pero al mismo tiempo debe tener lo contrario para poder escoger. Por lo tanto, Jesús en su interior, la humanidad de Jesús, tiene también lo que nosotros decimos, miserias. Eso suena así como raro, ¿no? Nos parece raro porque siempre hemos pensado en Jesús que es nada más la parte divina. Y ahora yo pregunto, ¿la parte divina nos podría haber redimido? No se trata de un perdón, ¿eh? O sea, con Dios no es un perdón. La redención no vino a sacrificarse, no vino a inmolarse como un héroe nacional que se ofrece en bien de toda la humanidad. No es eso. Jesús no es eso. A ver, otra vez. A ver. La redención vino por el dolor que pasó en su calvario, ¿no? Porque la parte divina no sufriría ese dolor, la parte humana sí, ¿no? Supongo que por ahí va. Tibio. 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 Yo diría que no hablar del pasado, sino del presente, ¿no? O sea, Jesús nos redime con el sufrimiento hoy. Sí, pero es la inmolación de Él, o sea, el inmolarse es la forma en que nos consigue el perdón, entre comillas. ¿Qué dice el Padre Nuestro, por favor? Perdona Nuestras deudas. nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deudas. ¿Deudas de qué? De amor, de vida divina que debería de haber vivido en cada uno de nuestros actos. Son deudas que el hombre tiene. Y ya el día de ayer o hoy en la mañana, no me acuerdo, hablamos que Dios es hombre de negocios. ¿Sí? Time is money. ¿Sí? Time is money. Y pusimos como ejemplo la parábola de los talentos, donde está representando a Él, a Dios, y a nosotros en los siervos, a los cuales les da dones, talentos. Cuando el siervo llega y le paga, le da lo que él dio más otro tanto, es siervo bueno y fiel. Cuando llega y le da lo que él le dio y no le da nada más, ¿qué pasa? Siervo malo y perezoso. ¿Sí? Si sabes que de recojo donde no es sembrado, cuando menos lo hubieras puesto en el banco
para recibir los intereses. Entonces Dios está queriendo recibir el pago, porque está representando a Dios y nos está representando a nosotros. No es un cuento de hadas, es una realidad que la está poniendo en una alegoría para que lo entendamos. Pero Dios quiere pago. Doctor, Señora. bueno, ahorita que termine, Sí, o de una vez. Entonces, Dios quiere un pago. Y ese pago es de vida divina, esa vida que sacó de Él, pero tiene que regresar a Él. Pero ya la sacó. Y ahora el medio para regresar es que la persona la tome, la viva y la regrese. Eso es lo que Él quiere. Entonces no se trata de decir, sí, te perdono. Yo soy todo perdón, todo misericordia, todo amor, te perdono. Ya, feliz de la vida, no hay problema. Y lo que hice fue una ofensa nada más. Y perdón, yo diría, ¿realmente seremos capaces de ofender a Dios? La inmensidad de Dios se verá ofendida por una hormiga que pasa y no le hace reverencia. La hormiga soy yo. Y donde vea a Dios que dice, ay, esta hormiga no me hizo alabanza, no me hizo una reverencia. Ay, y le doy un pisotón. ¿Eso será lo que Dios hace? No, no es ofensa, es deuda, con Dios, deuda de vida divina. Por lo tanto, ahora será nada más una ofrenda, un ofrecerse en holocausto. ¿Cuánto tiempo duró la pasión de Jesús? 17, 18 horas. Por favor, o sea, eso no tiene sentido. La pasión de Jesús empezó en el momento que se encarna. Y en ese momento empieza la pasión. Muertes continuas, sufrimientos continuos, desde ahí hasta el momento que muere. Y en el momento que muere, bueno, en ese momento se pasa lo que tiene que vivir en este mundo durante su vida mortal. ¿Y ya dejó de sufrir? Claro que no. Le dice a Luisa, a ver si ustedes pueden saber quién le habla a Luisa. Dice, mi humanidad ya es gloriosa, incapaz de sufrir. Por lo tanto, va buscando nuevas humanidades donde poder seguir sufriendo y seguir redimiendo. ¿Quién está hablando? El Verbo Eterno. El Verbo Eterno. No es la humanidad, es la divinidad. Mi humanidad ya es gloriosa, incapaz de sufrir. Por eso voy buscando nuevas humanidades donde poder seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque el hombre sigue pecando, porque el hombre sigue dando muerte a esa vida divina que nosotros deberíamos de haber tenido. El hombre sigue pecando. Por lo tanto, tiene que ir pagando una muerte por cada criatura que existe en toda la familia humana, desde Adán hasta el último de los hombres que haya sobre la tierra. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿De qué manera? Nosotros vimos una muerte. Todas las demás se las aplicó la misma divinidad, el mismo amor divino, o sea, Dios en su interior. Ya dijimos que Jesús toma toda nuestra vida, toma todos nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir? ¿Nada más los echó en su bolsita y ahí los anda cargando? ¿Qué quiere decir que tomó toda nuestra vida? ¿Qué quiere decir que tomó todas las cosas que hacemos? Las tuvo que sentir en Él. Ojo, Jesús es el encargado de regresarle al Padre todas las vidas que nosotros dejamos de lado
que no vivimos esas vidas divinas, las tiene que tomar Jesús, las tiene que vivir Él y entregárselas al Padre. Pero ¿qué necesita para tomarlas? Sufrir lo que nosotros deberíamos de sufrir por haberle dado muerte en nosotros a esa vida. Tuvo que sentir el horror de nuestros pecados. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Voy a agarrar aquí a este señor. Ya, ni modo. Usted tiene un instinto asesino, de lo peor. ¿Sí? Se le nota luego. Y usted tiene ahorita en este momento el deseo de violar a una persona. Y lo hace, no solo lo desea, lo hace. Va y viola a una persona. Bueno, ¿eso es una falta? Sí, ¿verdad? ¿Es un pecado? Sí. ¿Qué hace Jesús para redimir eso? Nada más le dice, ¿te perdono? Lo hace suyo. ¿Qué quiere decir lo hace suyo? Siente la animalidad de la persona, perdón. Siente la animalidad de este ser y tiene que sufrirlo él, pero tiene que vencerlo. Usted no lo venció, usted lo llevó a cabo. Y Jesús toma ese acto, siente en su interior todo eso, ese deseo de violar, esa animalidad que tiene, y ahí, en ese momento, con su voluntad humana, unida a la voluntad divina, hace el acto contrario y lo vence. Y ya no lleva a cabo, le presenta al Padre, por usted le presenta un acto de vencimiento de esos deseos y se lo presenta al Padre como vivido en la divina voluntad, por usted. Pero eso, el momento que siente todo eso, en ese momento siente que deja de ser Dios. Ahí es una muerte. Nosotros no lo entendemos, pero ¿qué habrá sentido Jesús que en ese momento se siente que no es Dios? Es una muerte a la vida divina en Él. Y eso por cada pecado de nosotros, por cada acto que hemos hecho fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús tiene que vivir 3 pasiones. Ya las conocen, ¿verdad? ¿No? Lean el libro de las 24 horas. O sea, tiene que sufrir 3 pasiones. Porque el pecado produce 3 efectos. El primer efecto es defrauda el amor de Dios. Ese amor que deberíamos de haberle entregado, o sea, esa vida divina que deberíamos de haber vivido, le estamos defraudando el amor que Él quería recibir. Y esa Jesús la llama la pasión del amor, que es darle una vida divina por cada persona. Por lo tanto, tiene que sufrir una muerte por cada persona, por cada pecado mortal que haya cometido y hacer el acto contrario. La segunda pasión, la pasión del pecado. Cada acto que hemos cometido pecaminoso es una culpa que tenemos. Hacemos una culpa y cada culpa merece una pena. Y esa pena deberíamos de haberla pagado nosotros. Pero Jesús llega y toma nuestras culpas, toma las penas que deberíamos de haber recibido nosotros y es lo que está sufriendo desde el mismo instante de su concepción. O sea, si leemos las horas de la pasión, si leemos la novena de Navidad, vamos a ver cómo desde el vientre materno Jesús está sufriendo para restituir lo que el hombre debería de haber recibido. O sea, está pagando lo que nosotros deberíamos de pagar. Y por último, el pecado ocasiona debilidad en el hombre. Una debilidad de podernos enfrentar al mal, de podernos enfrentar a la concupiscencia.
Por eso es que sufre la pasión de los judíos, como él la llama, que es la pasión del hombre, para restituirle al hombre, a nosotros, las fuerzas necesarias para poder enfrentarnos al mal. Así que tenemos 3 pasiones de Jesús y nosotros solamente conocíamos una, que es la pasión del final, que es la pasión del hombre, que el hombre le da. Entonces, no es un perdón, es una restitución. Restituirle al Padre la gloria, el amor, todo lo que nosotros deberíamos de haberle dado y vivir la vida que Él quería vivir en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el Padre, esto es ya como consecuencia, el Padre nos tiene a todos en Él. Y todos como si todos hubiéramos vivido siempre en la divina voluntad, pero lo recibe por medio de Jesús, no por medio de nosotros. Por lo tanto, ahora nosotros tendríamos que sumarnos a esa pasión y ahí entran las palabras de San Pablo, que es en donde a veces entendemos y a veces no. Debemos completar en nosotros lo que le falta a la pasión de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué le faltó? ¿Qué le faltó? Le faltamos nosotros. ¿Sí? Por eso es que San Pablo nos dice que ya que fuimos muertos en Él, en Jesús, pero también fuimos resucitados en Jesús, ahora ya dejemos de pensar en las cosas de este mundo, que pensemos en las cosas del cielo, para que se manifieste en nosotros la vida que Jesús resucitó de nosotros. O sea, la pasión no es un perdón, es una restitución. Jesús viene a restituir al hombre y a darnos la posibilidad de volver a unirnos con Dios. Doctor, entonces quiere decir en el ejemplo que puso con el señor Javier, como Jesucristo ya pagó por todo lo que la persona que puso usted ejemplo, que por el violador, pues ya pagó. ¿Ya ven? Quiere decir ¿Ya que lo conocen? Pero quiere decir que él llega al Padre, como ya lo rehizo, restituyó Jesús. Quiere decir que ya llega al Padre como una blanca palomita él. No, él no. Es la vida que Jesús vivió por él. Jesús toma. Nosotros deberíamos de haber vivido la vida divina. Entonces no la hemos vivido. Esa vida quedó aparte. Esa vida es la que toma Jesús, la rehace en él y se la entrega al Padre, que es la vida divina que él no quiso. ¿Sí? Entonces, pero el Padre recibe la vida que había destinado para él, el Padre la recibe como hecha, pero hecha por Jesús, a nombre de él. Y cuando él se muera y llegue con el Padre, ¿qué? Ah, ese ya es otra cosa. Ese ya. Precisamente lo que quería también preguntarle dentro de todo este contexto, ¿cuál es el efecto del sacramento de la reconciliación, ¿no? Cuando yo, violador, digo que en el ejemplo hipotético, Ya reconoció. me acerco a reconciliarme, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el efecto dentro de la divina voluntad, dentro de todo esto que estamos viendo? ¿Por qué cree usted que una vez que recibimos el efecto de la confesión, que se nos absuelve el pecado, en ese momento Jesús dice, ya no te apures, nunca vuelvas a pensar en tu pecado que ya confesaste, porque ya no existe? ¿Por qué lo dice? Porque Él ya tomó su pecado, ya tomó todo lo que usted debía de haber hecho y tomó todo lo que usted debería de haber sufrido por ese pecado y lo sufrió Él. Entonces el perdón es decirle, de acuerdo, lo que yo hice te lo doy. Ahí está, tómalo si quieres. Y por eso es la prueba que está reservando para los hijos de la divina voluntad, lo que dijimos al último, que la prueba para nosotros
no es ya el haz o no hagas. Dice, esa ya la pasé yo por ellos. Ahora la única prueba es entrar en mi voluntad sabiendo que de aquí no se sale. Esa es la prueba que está reservando. Y para el que acepta esa prueba, Él le da como suyo la prueba que Él pasó por usted. Vaya. Ok. Doctor, cuando usted habla, dice tomó, habla como en tiempo pasado, ¿no? Entonces sería, no sería que sería toma, voy en la actualidad todavía, Por eso estamos hablando. pero me refiero porque, o sea, a la pasión que ya pasó, ¿no? Y la pasión, como está en el libro que dice que la pasión cruenta de Él cruenta, pasó. pasó, y ahora es incruenta. Ahora es incruenta, pero sigue pasando. Pero sigue pasando. Por eso entonces, por eso en el libro de la Pasión, que es el que le digo que hemos leído, pero muchas cosas no entendíamos, ahora más, es hablar en tiempo presente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ese acto de violación está sucediendo ahorita, hoy por hoy, que hay muchos que pueden hacer eso, Jesús lo está sufriendo constantemente, está sufriendo eso, lo toma en la parte humana, lo siente, lo vence y luego es como ya se lo entrega a Dios y el hombre queda redimido. Nos estamos metiendo en algo que menos vamos a entender, relación de tiempo y eternidad. Yo le diría, crea lo que está diciendo Jesús o no lo crea, eso ya depende. Porque meternos en tiempo y eternidad es un poquito más complicado que todo lo que hemos visto. Y no es el tema realmente de esta reunión. Entonces ahorita yo le diría, simplemente escúchelo, créalo o no, pero la respuesta la va a encontrar a través del libro de la lectura, del libro del cielo y del libro de las horas de la pasión. Porque si no, le digo, nos vamos a desviar y no vamos a entender nada de tiempo, eternidad. Doctor, el padre tiene una pregunta. Ah, sí. Creo que ya me hice bolas ahí. O ya me hicieron bolas. Entiendo que Jesús inicia su pasión desde la encarnación hasta la muerte. Y dice también que la humanidad de Jesús ya no puede sufrir porque la humanidad ya murió, la humanidad de Jesús. Dice, pero quiere seguir sufriendo en cada hombre y busca al hombre que sufra con lo humano y lo divino. Ahí mencionaba usted que Jesús le dio muerte a lo humano y a lo divino. Nomás yo no entiendo cómo le dio muerte a lo divino. No, yo nunca dije no. que le dio muerte a lo divino. Entonces fue que entendí mal. Sí, o sea, le da muerte a la vida humana para poner, en vez de ese acto humano, pone el acto divino que él hace. O sea, darle muerte a lo divino, no, eso definitivamente no. Ok. ¿Sí? Bueno. Entonces, seguimos con esto, esa lectura. Ya no sé ni por qué nos metimos en esto. Dice, mi voluntad la vida divina va a crecer en nosotros por medio de la voluntad divina. Y esa voluntad divina es la que hace crecer, igual que hacía crecer la humanidad, la vida humana de Jesús, la hacía crecer para llegar a la estatura de la vida divina. Nos dice Jesús, aquí hay que entender quién habla entre esta persona. ¿Habla la parte divina o habla la parte humana? Porque dice, yo no me abajé a tomar una naturaleza inferior a la mía. No me abajé a tomar una vida humana, sino elevé a la vida humana hasta mi altura, hasta hacerla igual que yo. ¿Quién está hablando? El Verbo Eterno. Entonces, la naturaleza humana que el Verbo Eterno toma no es una naturaleza inferior. Bueno, es una naturaleza inferior,
pero no la deja inferior, sino la eleva hasta ponerla a la altura de Él. Y ese es el crecimiento que Jesús tenía en su vida, que crecía poco a poco. Con cada acto que Él hacía unido a la voluntad divina, crecía. Entonces dice, mi voluntad contiene todo mi ser, y quien en sí la posee, me posee a mí más que si tuviera mi continua presencia. Porque mi voluntad penetra donde quiera, en las más íntimas fibras, cuenta los latidos, los pensamientos, se hace vida de la parte más bella de la criatura, esto es, de su interior, del cual brotan como de una fuente las obras externas, volviéndola inseparable de mí, mientras que mi presencia, si no encuentra mi voluntad en el alma, no puede ser vida de todo su interior, y ella queda como dividida de mí. Cuántas almas, después de haber gozado de mis favores y de mi presencia, no estando en ellas la plenitud de mi voluntad, su luz, su santidad, se han engolfado de nuevo en la culpa, han tomado parte en los placeres, se han separado de mí, porque no estaba en ellas esa voluntad divina que vuelve al alma intangible de cualquier culpa, aún mínima. Por eso las obras más puras, más santas, más grandes, son formadas en quien posee toda la plenitud de mi voluntad. Mira, también en la criatura la supremacía la tiene su voluntad. Así que si está esta, tiene vida, y si esta no está, parece como un árbol que mientras tiene tronco, ramas, hojas, está sin fruto. La voluntad en la criatura no es pensamiento, pero da la vida a la actitud de la mente. No es ojo, pero da la vida a la mirada. Porque si tiene voluntad, el ojo quiere ver, quiere conocer las cosas. De otro modo, es como si el ojo no tuviera vida. No es palabra, pero da vida a cada una de las palabras. No es mano, pero da vida a la acción. No es paso, pero da vida al paso. No es amor, deseo, afecto, pero da vida al amor, al deseo, al afecto. Pero esto no es todo. Mientras es vida de todos los actos humanos, con el cumplirlos la criatura queda despojada de sus mismos actos, como el árbol cargado de frutos queda despojado por las manos de quien los toma. En cambio, en la voluntad quedan como selladas las miradas que ha dado, los pensamientos que ha formado, las palabras que ha dicho, las acciones que ha hecho. Así que la mano ha obrado, pero su acción no queda en sus manos, pasa más allá, y quién sabe a dónde va, pero en la voluntad queda. Por esto todo queda escrito, formado, sellado en la voluntad humana. Y si esto pasa en la voluntad humana porque he puesto el germen, la semejanza de la mía, piensa tú misma cómo será la mía en mí mismo y cómo será si la criatura se hace poseer de mi voluntad. Piensa cómo todo queda escrito, queda marcado en la voluntad divina, cómo todo lo que Dios ha realizado queda como posesión de esa voluntad, queda ya ahí en acto de hacerse. No se ha perdido nada de lo que Dios hace.
Por lo tanto, si todo está en su voluntad y esa voluntad nos es dada como vida, todas las acciones de Dios, ¿dónde quedarán? En nosotros. Hay actitudes de nosotros, hay facies, o sea, caras que dicen mucho. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Como diciendo, ¿cómo no? ¿Sí lo aceptarían? ¿No? O sea, sí se aceptaría en el sentido de la fe, de que así debe ser. Ajá. Entenderlo y concebirlo es ahí lo muy difícil, dados nuestros limitados alcances intelectuales al respecto, ¿no? Y espirituales también. Bueno, pero, bueno, eso es concebirlo, pero creerlo, Sí, o sea, creerlo es aventarnos el brinco de la fe, ¿no? Propiamente. ese es el punto. Creer en Jesús no tiene sentido. Creer en Jesús no tiene sentido. Yo les aseguro que el demonio cree más en Jesús que todos nosotros. Eso es seguro, porque el demonio vive las consecuencias de haberse separado de él, porque esa fue la causa de su condenación. Acuérdense, non serviam, no serviré a Dios en una criatura inferior a mí. Eso es lo que pensó. Entonces, el demonio cree más en Jesús que usted. Cree más en Jesús que yo. El único problema es que él y nosotros no le creemos a Jesús. Entonces, no basta creer, basta creerle. Creerle a Jesús. Por lo tanto, lo que nos está hablando aquí entramos en un dilema. ¿Por qué en un dilema? Porque esto no es objeto de fe, porque es revelación pública, digo privada. Y la Biblia, digo el catecismo nos habla de que esto no es obligación de fe. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos creer en esto para salvarnos. Eso es lo que está diciendo. Pero sí necesitamos esto para ser perfectos. Porque si no, entonces que me diga la iglesia, ¿cómo puedo ser tan santo como Dios? Sean santos como mi Padre Celestial es santo, como mi Padre Celestial es santo. Digamos que el catecismo establece un mínimo que implica la salvación. Y esto es... El catecismo no, el catecismo... Bueno, la doctrina de la iglesia. No, ella nos habla, ya lo leímos. Ella nos habla de la participación de la naturaleza, de la vida, de la divinidad, de las obras, de todo lo de Dios. Nuestra religión, o sea, nuestra doctrina, es lo que pregona. El problema es que no lo sabemos. El problema es que no lo creemos. Todo está en la voluntad de Dios. Todo lo que Él ha hecho está en la voluntad de Dios. Libro 27, lectura 9. Dice Luisa, me sentía toda abandonada en el fiat divino, siguiendo y ofreciendo todos sus actos, tanto de la creación como aquellos de la redención. Y llegando a la concepción del Verbo, decía entre mí, cómo quisiera en el querer divino hacer mía la concepción del Verbo para poder ofrecer
al ente supremo el amor, la gloria, la satisfacción, como si otra vez el verbo se concibiera. Ojo con lo que está diciendo. Cómo quisiera llegar a poseer el acto de la concepción del Verbo eterno para que, siendo de ella, la pueda ofrecer para gloria y felicidad de la divinidad. ¿Sí? Dice, cómo quisiera en el querer divino, ese es el punto, porque en el querer divino es donde están los actos de Dios. Entonces, ¿cómo quisiera en este acto único de Dios encontrar el momento de la concepción del verbo, hacerlo mío y dárselo, ¿sí? Hacerlo mío y dárselo nuevamente para mayor gloria, amor, satisfacción, como si otra vez el verbo se concibiera. Curioso, ¿no? Bueno. Llega Jesús y le dice, hija mía, en mi divina voluntad el alma tiene todo en su poder, tiene todo en su poder. No hay cosa que nuestra divinidad haya hecho, tanto en la creación como en la redención, de la que nuestro fiat divino no posea la fuente, porque Él no pierde nada de nuestros actos. Es más, es la depositaria de todo, y quien posee nuestro querer divino, posee la fuente de mi concepción, de mi nacimiento, de mis lágrimas, de mis pasos, de mis obras, de todo. Nuestros actos no se agotan jamás. Y conforme hace memoria y quiere ofrecer mi concepción, viene renovada mi concepción, como si de nuevo me concibiera. Resurjo a nuevo nacimiento. Mis lágrimas, mis penas, mis pasos y obras resurgen a nueva vida y repiten el gran bien que yo hice en la redención. ¿Qué nos está diciendo? Que en el querer divino, en el acto único de Dios, están encerrados todos los actos de la divinidad. Y que si todo está en acto ahí en la divinidad, el alma que posee la divina voluntad puede entrar, puede penetrar en ese querer divino y puede tomar los actos que Dios ha hecho, los puede tomar, los puede hacer suyos, porque suya es la voluntad divina, y los puede ofrecer a la divinidad para que la divinidad vuelva a sentir el gozo que tuvo cuando hizo ese acto. Decíamos de la consagración que hace el sacerdote en misa. Decíamos que es una actualización de aquella consagración en el momento actual. Esto es prácticamente lo mismo. Se toma aquel acto y con nuestra voluntad divina que ya nos fue dada, con la potencia de esa voluntad divina, ahora podemos hacer una actualización de aquel acto y se lo damos, pero se lo damos como nuestro, como si de nosotros saliera y le diéramos ese regalo, que es volver a sentir Él en ese momento que está siendo concebido. Estoy totalmente de acuerdo que son cosas que no tenemos experiencia en esto. O sea, no tenemos una concepción clara de lo que esto es. Sin embargo, bueno, podemos empezar a entrever que dentro de ese acto único de Dios, que sí lo puedo entender, no puedo entender cómo es que se lleva a cabo, pero puedo entender que lo tiene todo.
Por lo tanto, yo teniendo la divina voluntad puedo llegar y poseer eso. Entonces, dice, así que quien vive en nuestro querer divino es la repetidora de nuestras obras, porque así como de la creación nada se ha perdido de lo que fue creado, así de la redención todo está en acto de surgir continuamente. Pero ¿quién nos da el impulso? ¿Quién nos da la ocasión de mover nuestras fuentes para renovar nuestras obras? Quien vive en nuestra voluntad, quien vive en nuestro querer. ¿Vivir la vida del cielo en la tierra? Perfecto. Ahora sabemos dónde nos estamos moviendo. La persona que vive en la divina voluntad deja el tiempo y deja el espacio. Ya no vivimos ni en el tiempo ni en el espacio. Vivimos en la eternidad. Vivimos sumergidos en ese acto único de Dios, donde lo mismo que hacen los bienaventurados, exactamente lo mismo que es estar recorriendo todos los actos de la divinidad, ahora lo podemos hacer nosotros desde aquí. Y podemos no solo disfrutarlo como lo hacen los santos, como lo hacen los ángeles, sino ahora los podemos gozar, los podemos disfrutar y ganar mérito, como si nosotros lo hubiéramos hecho junto con Él. Vuelvo de preguntón. Como recapitulando un poquito lo que entendí, bueno, las oraciones, todas las oraciones son muy buenas, bonitas, salen del sentimiento de la persona, muchas oraciones repetitivas, que nada más nos gustan y las repetimos nosotros, oraciones que otras personas hicieron. Pero yo aquí estoy viendo que la oración la comunicación, la oración es más que oración, es comunicación, es donación, en cuanto que si yo estoy en ese querer, mi querer humano, lo uno al querer divino, entonces ya estando al menos en ese querer, yo puedo estar repitiendo todo lo que la historia nos dice sobre Jesús. Por ejemplo, yo no estoy sufriendo humanamente, pero quiero sufrir el sufrimiento que Jesús sufrió en la pasión, en la muerte. Quiero sufrirlo. Mi voluntad es esa. Eso tiene su mérito. Ya me estoy uniendo al querer de Jesús, a la voluntad de Jesús. De alguna manera, o sea, es real ese deseo de estar con Él, pero eso se quedó desde la voluntad humana como un deseo. Como deseo. ¿Sí? Ahora, en la voluntad divina, o sea, usted posee todos los actos de Jesús en la redención, todos, desde su encarnación hasta su resurrección. Entonces, si esa voluntad divina está en usted moviéndose en sus actos, quiere decir que cada vez que usted hace un acto, sale todo lo que la divinidad contiene. Y como su deseo es estar repitiendo, acompañando a Jesús en su pasión, en ese momento toda la vida de Jesús en esta tierra, que fue su pasión, se pone en acto y se está repitiendo en su parpadeo, se está repitiendo en su paso, en cualquier acto que usted haga.
Es una continuidad de vida divina que se está haciendo a través de los actos de nosotros. Por eso es que todo lo que Jesús sufrió se está poniendo en acto nuevamente, pero a través de los actos de nosotros. ¿Sí? Es todo. Entonces, cuando esto se hace en la divina voluntad, es algo que no se queda en un deseo, sino se queda en una acción. Cuando se hace en la voluntad humana, es un deseo y se queda como un deseo. Pero la parte de la acción, esa queda reservada para el alma que vive en la divina voluntad. Y entonces todos los méritos de Jesús, todo lo que Jesús hizo, que redimió a toda la humanidad, se está duplicando en cada acto que nosotros hacemos en la divina voluntad. Por eso nos dice que nos volvemos corredentores. No porque nosotros lo seamos, sino porque en cada acto nuestro se está repitiendo todo lo que Él sufrió. Y ese acto, para que sea hecho en la divina voluntad, necesita ser hecho por medio del sacrificio nuestro. ¿Y cuál es el sacrificio? El no darle vida a nuestra voluntad con sus atributos. El estar renunciando a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros somos. Ese es el sacrificio nuestro y en ese sacrificio se está renovando el sacrificio de Jesús. Entonces, creo aquí que cobra mucha más importancia la oración cuando la vemos así, a la oración que ordinariamente hemos conocido. Por ejemplo, lo que veíamos hace un momento del Padre Nuestro, que la repetimos: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, así, sin ninguna conciencia, nada más repitiendo. Tal y como lo hizo, buscando algo que se le cayó o algo que se le olvidó, y está rezando. Es mecánicamente una recitación. Nosotros no rezamos, recitamos. ¿Sí? Ya el Padre lo decía en la mañana en misa, o sea, estamos hablando y estamos pensando en los tamales. ¿Sí? Sí. Y eso, bueno, es en los tamales. Probablemente ustedes que son muy devotos, son muy marianos, yo creo que son marianos, ¿verdad? Rezan el rosario, ¿verdad? ¿Cómo rezamos el rosario? Con metralletas. Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro, Ave María llena de gracia, Señor es contigo. ¿Reconocen ese modo de rezar? Sí, ¿verdad? Bueno, esa es nuestra recitación, no es oración. ¿Le estamos ofreciendo algo a nuestra Madre Santísima? Sí, le estoy ofreciendo mi indiferencia. Le estoy ofreciendo mi falta de ¿cómo diríamos?, de amor hacia ella. Eso es lo que le estoy ofreciendo. Pero como recité 50 Aves Marías, ya creo que ya estoy totalmente, me tiene así en su mano y dice: mi hijito lindo ya me recitó 50 Aves Marías, ya es mío. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Por favor, vamos a irnos adentrando un poquito en este gran misterio de la oración. Ese es otro gran tema para otro retiro, la oración en la divina voluntad. Y el Padre se refería a la oración continua, ¿verdad? Como lo ha mencionado usted muchas veces. Así es. Ya. Pues si no, entonces ya. Ándele. No se haga del rogar. No. Por favor. ¿Ya ve lo que hace? Yo sé que es broma, pero nadie pregunta, pues. Bueno, sí le voy a decir. Es que no me quiero quedar con la duda. Mire, con la oración que nosotros, con la forma errónea, si quiere usted, que nosotros teníamos hasta la fecha de
antes de este retiro, hemos visto, sinceramente, no sé si sea soberbia, hemos visto que con el sacrificio de la misa y con la oración, Jesús ha hecho milagros. Así es. Lo hemos visto y muchos de mis compañeros que están aquí lo hemos comentado, Ujú, milagros muy fuertes. ujú. Entonces, ahí es donde yo me quedo con esa duda. ¿Qué hacemos ahora para no perder? Si vamos a cambiar ahora todo lo que estamos haciendo No, para que espéreme. el Señor no deje de hacer esos milagros. Espéreme tantito. O sea, nosotros cumplimos hasta donde conocemos.